¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más, donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone en esta ocasión para el primer domingo de la Cuaresma. Este primer domingo de Cuaresma cae en este día 9 de marzo. El texto del Evangelio está tomado del Evangelio de San Lucas y nos presenta las tentaciones que padece nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Comenzamos con la oración inicial. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, hoy que nos reunimos en tu nombre para estudiar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del pasaje evangélico que estamos por profundizar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, continuamos. Procedemos ahora con la lectura del texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo: A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: Está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, comienzo a explicar aquí algunos matices del texto en griego, según la versión crítica Nestle Aland, edición 28, que es la edición que utilizamos en la investigación bíblica. En el versículo 1 se afirma que Jesús está lleno del Espíritu Santo. Aquí en rojo tenemos la expresión griega, Jesús de pleres pneumatos hagio, que es un recordatorio al lector de lo ocurrido en la escena del bautismo. Este espíritu es el que conduce a Jesús al desierto, ámbito en el que los hijos de Israel habían sucumbido a las tentaciones de quejarse de Dios y de Moisés durante su trayecto de Egipto a la tierra prometida. Después aparece la mención en el versículo 2 de los 40 días. Gemeras te será conta. Los 40 días que pasa Jesús allí refieren a un tiempo de prueba que representa el tiempo de una generación entera o tiempo en que se madura la vida o un ideal. También ahí en el versículo 2 se menciona al diablo. Dice que Jesús fue tentado por el diablo, peirazomenos hipotu diabolu. Se trata del adversario de Dios, el acusador. Aquí el diablo tiene un papel dramático. El verbo peirazomenos significa tentar. El verbo está en presente, pero en modo participio de voz media. En este pasaje significa que el diablo pone a prueba a Jesús con intención maliciosa. El tiempo presente indica una simultaneidad de las dos experiencias que tiene Jesús. Por un lado, el ser conducido al desierto por el Espíritu y por otro, ser tentado por el diablo. No obstante, también da la idea de una acción continua o reiterativa propia del tiempo presente en el modo participio. Es decir,
que el diablo tienta a Jesús continuamente o en modo perseverante. Después tenemos en el versículo 3 la expresión si eres hijo de Dios, aparecida en forma condicional al inicio de la oración, ei hios, ei tu theu, debe entenderse como un periodo hipotético de la realidad. Su significado sería más bien, porque eres hijo de Dios, entonces convierte la piedra en pan. Va a ser precisamente el inicio de la primera tentación. En el versículo 4, Jesús responde, Gegraptai, está escrito. Es una fórmula estereotipada para introducir una cita de la Escritura. La expresión no solo de pan vive el hombre aparece sola en los códices más confiables, los códices Vaticano y Sinaítico del siglo IV, los cuales no añaden sino de toda palabra de Dios o de toda palabra que venga de la boca de Dios. Reportado en cambio esto en el Códice Alejandrino y manuscritos de la familia bizantina y en la Vulgata de San Jerónimo. Pero se trata seguramente de un proceso de asimilación con Deuteronomio 8:3. La edición Estle Aland solamente nos pone la primera parte, no solo de pan vive el hombre, conforme a los códices más confiables. El códice alejandrino probablemente es del siglo V y los manuscritos de la familia bizantina pues también pueden ser la mayoría del siglo V, VI, que quizás se basen en textos del siglo IV, pero el hecho de que también la Vulgata del siglo IV o V, según el periodo que se haya elaborado la traducción del Evangelio de San Lucas, pues parecen responder más a un proceso de asimilación con Deuteronomio 8:3. Después tenemos en el versículo 13 que el evangelista comenta que el diablo se apartó de Jesús hasta que llegara la hora. Tenemos Agri Kairú, que literalmente significa hasta que se diera el momento oportuno, aludiendo al momento de la cruz, cuando Jesús sea tentado para bajar de ella, para bajar de la cruz, y así convencer a sus detractores. Con esto pasamos al comentario al texto. El pasaje comienza diciendo que Jesús está lleno del Espíritu, una alusión a la escena del bautismo que tuvimos en Lucas 3:22. Ahora, este Espíritu lo conduce al desierto. La mención de una gran prueba antes de asumir un ministerio es un motivo recurrente en la literatura antigua y se desarrolla en el desierto, lugar de soledad y tentación que en el marco bíblico es donde Israel vivió la experiencia fundacional del Éxodo. La prueba dura 40 días, lapso en que la Biblia simboliza periodos decisivos en comunión con Dios, como en el diluvio, reportado en Génesis, Moisés en el monte Sinaí, reportado en el libro del Éxodo, y Elías en el desierto, reportado en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8. El personaje del diablo en este pasaje busca que Jesús falle en su preparación. Por su parte, Jesús no supera las tentaciones con fuerza o valentía, sino con la confianza puesta en la palabra de Dios. Además, con cada respuesta, Jesús reafirma la voluntad divina, fundamentando en ella su existencia y su misión. El demonio incita a Jesús en 3 ocasiones a usar su condición de hijo de Dios para evadir los límites humanos, relacionando cada tentación con un ambiente específico: el desierto, los reinos del mundo y el templo. En el Evangelio de San Lucas se invierte el orden de la segunda y la tercera tentación con respecto al Evangelio de Mateo, situando el clímax en Jerusalén y prefigurando la última tentación en la cruz. Para satisfacer el hambre, el diablo propone transformar la piedra en pan, pero Jesús recuerda que el hombre no vive solo de pan, haciendo una referencia a Deuteronomio 8:3. Para satisfacer el deseo de poder, el tentador invita a Jesús a someterse a él. Sin embargo, Jesús reserva la adoración únicamente a Dios, siguiendo lo decretado en Deuteronomio 6:13. Finalmente, frente a la tentación del prodigio religioso y la ilusión de evadir la muerte, basada en la cita del Salmo 91, versículos 11 y 12, Jesús responde con Deuteronomio 6:16. Así, el triple rechazo de Jesús desmantela la imagen del Dios omnipotente que el diablo pretende imponer
y evita que la fe se reduzca a un instrumento de manipulación religiosa. El contraste entre el mandato mesiánico, según lo señalado por el Espíritu, y las tentaciones del diablo, sugiere un uso demoníaco del poder de realizar milagros, cuando éste se utiliza únicamente en beneficio propio y no para favorecer a los pobres y necesitados. Lucas presta especial atención al diablo en este relato, presentándolo como el principal actor del drama de la pasión. Al final del episodio se menciona el tiempo oportuno, en el versículo 13, en el cual reaparecerá el tentador, haciendo un paralelo con la pasión, donde en 3 ocasiones se invita al crucificado a reinterpretar su mesianidad para salvarse a sí mismo y descender de la cruz, como vemos en Lucas 23. El relato de las tentaciones de Jesús en el desierto refleja nuestra propia lucha espiritual. Hemos de entrar en el desierto de nuestra interioridad con el fin de enfrentar nuestras tentaciones y renovarnos en la fidelidad a Dios. Aquí les comparto 3 enseñanzas espirituales que emanan de este pasaje para vivir la Cuaresma con profundidad y autenticidad. Primera enseñanza: el desierto como lugar de prueba y de encuentro con Dios. Jesús ingresa al desierto conducido por el Espíritu Santo, el cual nos ayuda a ver los momentos de prueba y dificultad como oportunidades de crecimiento espiritual. En la tradición bíblica, el desierto es lugar de purificación y encuentro con el Señor. Sabiendo esto, no temamos a los tiempos de sequedad espiritual, las dificultades o las luchas internas. Veámoslos más bien como un espacio donde Dios puede hablarnos al corazón. Para escucharlo, despojémonos del ruido, las distracciones y las seguridades materiales. Preguntémonos, ¿qué aspectos de la vida necesitan ser purificados en este tiempo de Cuaresma? Segunda enseñanza: la verdadera fortaleza está en la palabra de Dios. Al confrontar al diablo, Jesús no responde con argumentos propios ni con demostraciones de poder, sino con la palabra de Dios. Sus respuestas a las tentaciones se basan en la Escritura. Esto nos enseña que la fe no se fundamenta en la autosuficiencia, sino en la fidelidad a la voluntad divina. Hoy muchos buscan la satisfacción inmediata, la ambición de poder y dominio, y la búsqueda de seguridades humanas, incluso utilizando la religión como justificación. Jesús nos recuerda que la fidelidad a Dios no consiste en manipularlo para nuestro beneficio, sino en confiar en su voluntad. Durante la Cuaresma, la Iglesia nos invita a fortalecer nuestra vida espiritual con la oración, el ayuno, la limosna y la meditación de la palabra de Dios. De este modo, podremos resistir las tentaciones y discernir el camino correcto en cada situación. Recomiendo durante la Cuaresma leer diariamente un pasaje del Evangelio y preguntarnos, ¿qué me dice Dios hoy a través de este pasaje? Tercera enseñanza: superar la tentación de usar a Dios para el propio beneficio. Uno de los elementos más sutiles del relato es que el diablo utiliza la misma escritura para tentar a Jesús. Esto significa que, incluso, la fe puede ser manipulada cuando se usa para buscar poder, privilegio o una vida sin sufrimiento. La última tentación en Jerusalén prefigura la cruz, donde nuevamente se desafiará a Jesús a demostrar su poder bajando de ella. Esto nos invita a preguntarnos, ¿uso mi fe para servir a Dios y a los demás? ¿O para mi comodidad y prestigio? ¿Me resisto a la cruz y a las renuncias que implica seguir a Cristo? La Cuaresma es un tiempo para renovar la actitud de servicio y humildad, recordando que el verdadero Hijo de Dios no busca imponerse, sino entregarse. Por tanto, en este tiempo, elijamos diariamente una acción concreta para vivir la fe con mayor generosidad, ayudando a alguien en necesidad sin esperar nada a cambio. Y ahora procedemos a realizar nuestra oración final. Concédenos, Dios Todopoderoso, que, por las prácticas anuales de la Cuaresma, avancemos en la asimilación del misterio de Cristo y asumamos una vida comprometida con la santidad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este primer domingo de la Cuaresma. Espero que les pueda servir a todos ustedes para su desarrollo de vida espiritual e impulso pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.